hueso, que es un hueso anterior aquí, que vamos a ver más tarde también, que es el hueso hioides. ¿Ok? Cuando hablamos de las vértebras cervicales, al igual que las vértebras torácicas, también nosotros vamos a tener vértebras típicas y vértebras atípicas. ¿Se recuerdan de eso en tórax, verdad? Aquí la misma cosa, vamos a tener esa clasificación para estudiarla. Ya saben ustedes que típica quiere decir que una cierta cantidad de vértebras van a tener las mismas características, los mismos accidentes, las mismas cosas. ¿Ok? Y cuando hablamos de atípica, quiere decir que algunas de esas vértebras, de entre las 7, van a tener particularidades, van a tener accidentes que son solamente de ellas, que no vamos a encontrar en las otras vértebras. ¿Entienden? Ok. Y acá tenemos vértebra 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Cuáles son las vértebras atípicas? Las dos primeras y las dos últimas. ¿Sí? Eso quiere decir que la vértebra cervical número 1 y número 2, la sexta y la séptima, son atípicas. ¿Sí? Ellas van a tener algunas características que solamente vamos a encontrar en esas vértebras. Y todo lo que sobra desde el tercero hasta el quinto van a ser vértebras cervicales típicas. ¿Sí? Van a tener todas ellas las mismas características. Exactamente. ¿Sí? Bien, acá tenemos típicas de la quinta hasta la, perdón, desde la tercera hasta la quinta. ¿Ok? Las atípicas 1, 2, 6 y 7. Las dos primeras y las dos últimas. Bien. Vértebras cervicales típicas. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar en una vértebra cervical típica? ¿Se recuerdan ustedes cuando estábamos estudiando a nivel del tórax? ¿Sí? Teníamos siempre 3 porciones en la vértebra, ¿verdad? La porción más anterior, cuerpo vertebral. ¿Sí? La porción que está a los lados y posterior, macizo apofisario, en donde vamos a encontrar un conjunto de apófisis. Y la región intermedia, el agujero vertebral, ¿verdad? O foramen vertebral. Entonces, miren acá, cuerpo de la vértebra, y todo esto sería el macizo apofisario. ¿Por qué macizo apofisario? Porque está formado por accidentes denominados de apófisis. Entonces, cuerpo, foramen vertebral, y todo esto sería el macizo apofisario. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué encontramos nosotros a nivel del cuerpo, cuáles son sus características. Van a tener las mismas caras que las vértebras torácicas. O sea, como un cubo, va a haber una cara superior, ¿sí? Va a haber una cara inferior también. Vamos a ver si hay uno. Bueno. Va a haber una cara superior, ¿sí? Va a tener una cara inferior allí abajo. ¿Esto va a ser la cara anterior o posterior? Anterior. Cara posterior. Y la cara laterales. ¿Entienden? O sea, va a ser como un cubo. Va a tener 6 caras también, al igual que la vértebra torácica. Bien, ¿qué nosotros vamos a encontrar en el cuerpo de las vértebras cervicales típicas? ¿Cuál es su característica? En esta cara superior, ¿ven esto que está marcado? Eso se llama de apófisis punciforme. ¿Sí? Apófisis punciforme o apófisis semilunar se le puede llamar. ¿Sí? Vamos a ver.
Entonces, recuerden, en la cara superior vamos a encontrar esta sobreelevación. ¿Ven toda esta sobreelevación? Eso se llama la apófisis punciforme. ¿Para qué va a servir esa apófisis punciforme? Va a servir para una articulación que va a ocurrir entre vértebra y vértebra. Estoy tratando de diseñar un poquito esto. Vamos a tratar de... Acá creo que el tutorial me encontramos más o menos, ¿verdad? Punciforme, acá está. ¿Quién hizo esa imagen, doctor? Sí. Ah, bueno, miren, esto es. Nosotros vamos a tener esto que estoy diciéndole, ¿sí? Denominado de apófisis punciforme o semilunar, que va a estar en la cara superior de las vértebras. ¿Ven? Esta es la cara superior. ¿Sí? Y va a servir para que haya esta articulación, ¿ok? ¿En dónde tiene que irse esa apófisis punciforme? ¿Cómo se llama este espacio de la vértebra suprayacente? Escotadura para apófisis punciforme. Y ahí, al articularse esto, ¿cómo se llama esta articulación? Eso, articulación puncovertebral. Punco es la nomenclatura que usamos para referirnos a algo que se denomina punciforme. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la característica de la cara superior es la presencia de la apófisis punciforme, y la característica de la cara inferior es que tiene esta escotadura denominada de escotadura para la apófisis punciforme. ¿Ok? Cara posterior no hay nada así muy llamativo. Lo único que tenemos que saber es que va a estar en contacto con el foramen vertebral. La cara anterior tampoco tiene nada de relevancia. ¿Ok? Y las caras laterales van a estar en contacto con esta apófisis. ¿Cómo se llama? Transversa, ¿verdad? Apófisis transversa. Bien. Vamos a hablar ahora del macizo apofisal. ¿Sí? El macizo apofisal va a tener apófisis transversa, va a tener apófisis articular y apófisis espinosa. La misma cosa que las vértebras torácicas también. Pero aquí son un poco diferentes esas apófisis. ¿Sí? Fíjense, apófisis transversa, ¿qué es lo que va a tener? Miren, acá hay un tubérculo, aquí hay otro tubérculo, ¿sí? Hay un tubérculo anterior de la apófisis transversa, hay un tubérculo posterior de la apófisis transversa. ¿Cómo se llaman estos? Son llamados de raíces, ¿sí? Raíz anterior y esta es la raíz posterior. Y en conjunto ellos van a formar el límite de este foramen. Foramen transverso se llama eso. ¿Sí? Vuelvo a repetir. En conjunto, apófisis transversa. ¿Cuáles son las porciones de la apófisis transversa? ¿Sí? Vamos a encontrar raíz anterior, raíz posterior. Y vamos a encontrar dos tubérculos aquí. Tubérculo anterior, tubérculo posterior. ¿Sí? Y todo eso en conjunto denominamos de apófisis transversa. ¿Sí? Cuando vayan a la morgue la siguiente semana, van a entender un poco mejor esto. ¿Ok? Y ellos van a delimitar este foramen. Dentro de la apófisis transversa nosotros encontramos el foramen transverso. ¿Cuál es la importancia de ese foramen transverso? ¿Qué vamos a encontrar ahí? Muy bien. PBN vertebral. ¿Cómo está formado el PBN vertebral? ¿Se llama nervio vertebral o no? ¿Cómo se llama? ¿Qué es? Es arteria vertebral, ok. Son venas vertebrales, ok. Ahora, ¿qué? ¿Cómo se le llama nervio? Es un plexo. ¿Ah? No es solo un cuerpo nervioso, es un plexo así. Se llama plexo vertebral. Tenía un epónimo de François y alguito, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Vamos a hablar de eso. Esperen un ratito. A ver si acá aparece. Ahí está. Acá está. Bien. ¿Para qué va a servir el foramen transverso? Para alojar
al PDN vertebral. ¿Cómo está formado el PDN vertebral? Por la arteria vertebral, ¿sí? Por las venas vertebrales y el plexo nervioso vertebral, ¿sí? De Francis Frank. ¿Se recuerdan? ¿No vieron todavía, señor doctor? ¿No? Ah, perdón. Entonces no vieron todavía. Ok. Entonces, esa es la importancia del foramen vertebral. ¿Ok? Muy bien. Y eso vamos a encontrar, el foramen vertebral vamos a encontrar en todas las vértebras. Siendo puede o no estar en el séptimo, en la séptima vértebra. Les voy a hablar mejor de eso, ¿ok? Ahora, entonces, mira aquí, tubérculo anterior, tubérculo posterior, esto se llama raíz anterior, raíz posterior, y esto se llama foramen vertebral. En conjunto todo esto es apófisis transversa. Muy bien. Nos vamos un poquito más hacia atrás y encontramos este accidente. ¿Sí? Esta porción, mejor dicho. ¿Sí? ¿Alguien tiene una noción de qué es esto? El pedículo, ¿verdad? Muy bien. Ahí. El pedículo vertebral. ¿Sí? Pedículo vertebral, así como también había así como también teníamos en las vértebras torácicas, vamos a suponer que esto es el pedículo, ¿sí? Esto es un pedículo de una vértebra suprayacente y esto sería otra vértebra, ¿sí? Pedículo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar en los pedículos? Bien. ¿Sí? ¿Recuerdan de esto? ¿Cómo se llama esto así que encontramos nosotros en los bordes de los pedículos? Si yo agarro una vértebra y le coloco de costado en una visión lateral, yo le voy a encontrar al pedículo, ¿verdad? A los pedículos vertebrales. Y supongan que esto es el borde superior, esto es el borde inferior. Borde superior, borde inferior, ¿ok? Y en esos bordes vamos a encontrar esto. ¿Cómo se llaman los accidentes que tienen forma de U? ¿Cómo se le llama eso? ¿Ah? ¿Cómo se llama cuando tiene esas formas? Escotadura, ¿sí? Escotadura. Y recuerden, si nosotros agarramos y juntamos más las vértebras, ¿qué va a formar esa unión de las escotaduras? Un foramen, ¿verdad? ¿Sí? Un foramen. Y vamos a suponer que entonces agarré yo mi vértebra de abajo, mi vértebra de arriba, uní aquí. ¿Y formó qué cosa? Un foramen. ¿Cómo se llama ese foramen que se forma entre los pedículos? ¿Cómo? Ese foramen es importante. Le marco a ese grupo porque yo les enseñé eso. ¿Cómo se llama? Foramen intervertebral, ¿sí? O foramen de conjunción, ¿sí? Miren una cosa. ¿Qué vamos a tener nosotros en este foramen? ¿Qué vamos a tener aquí? Vamos a tener nervios, sí, pero ¿qué es el principal contenido de este foramen? La médula espinal, ¿verdad? De las médulas espinales, ¿qué van a salir así? Nervios espinales, ¿ok? ¿Por dónde van a salir los nervios espinales? Por los forámenes de conjunción que se van a ir formando entre cada pedículo, ¿sí? Vamos a ver si hay una imagen de costado para ver. A ver. Ay, ninguno parece, ¿no? Ahí, miren, acá. ¿Ven estos? Sí. Esto es la primera vértebra, la segunda vértebra. Sí, miren acá. Segunda vértebra, tercera vértebra. ¿Sí? ¿Qué se formó acá entre los pedículos? Un foramen. Foramen de conjunción o foramen intervertebral. ¿Cuál es la importancia de esa? Que por allí tienen que salir los nervios espinales, ¿sí? Nosotros tenemos 33 nervios espinales al lado derecho, 33
nervio espinal aproximadamente también del lado izquierdo, ¿sí? Que van desprendiéndose de la médula espinal, ¿sí? Que va a formar parte del sistema nervioso periférico, ¿ok? Muy bien, entonces, eso es importante que sepan de los pedículos. Ahí, ¿ok? Entonces, esto sería pedículo vertebral si se marca en la memoria, pero si nosotros agarramos y unimos y marcamos el foramen que está entre cada pedículo, se denomina de intervertebral, foramen intervertebral, ¿ok? Muy bien. Nos vamos más hacia atrás y encontramos esto. Esto es el superior y esto es el inferior. ¿Sí? ¿Cómo se llama esto? Eso, apófisis articular superior y apófisis articular inferior. ¿Ok? Muy bien. Vamos un poco más hacia atrás y encontramos esto. Lámina vertebral. ¿Sí? Traten siempre de ser específicos, ¿sí? Con sus respuestas. Lámina vertebral, apófisis articular superior, apófisis articular inferior, ¿ok? Traten de ser específicos. Y por último encontramos la región más posterior a esto, ¿sí? Apófisis espinosa. Y miren, ¿qué vemos aquí? ¿Qué accidente es esto? Eso es llamado, ¿cómo? Bituberculada, ¿sí? Acá nosotros tenemos dos tubérculos, ¿sí? Entonces, es una apófisis espinosa bituberculada, ¿ok? Muy bien. Esas son las características de la vértebra cervical típica. Vuelvo a repetir. Cuerpo, cara superior va a tener, ¿cómo se llama esto? Apófisis pulsiforme. Yo agarro y le veo por debajo y voy a encontrar en la cara inferior, ¿a qué cosa? Escotadura, ¿verdad? Escotadura para la apófisis pulsiforme. Yo uno estas vértebras y formo una articulación llamada de buncovertebral. Muy bien, buncovertebral. Muy bien. Me voy al costado del cuerpo y le voy a encontrar a esta apófisis transversa, que tiene una raíz anterior, posterior, tubérculo anterior, tubérculo posterior. Bien, nos vamos un poco más hacia atrás y encontramos al pedículo, ¿verdad? Pedículo vertebral. El pedículo vertebral tiene una cara interna, una cara externa, pero lo que más nos interesa son los bordes. En el borde superior vamos a encontrar una escotadura, en el borde inferior otra escotadura. Unimos vértebra con vértebra y forma un foramen. Foramen intervertebral o de conjunción se le llama, ¿sí? Es un foramen por donde van a estar saliendo los nervios espinales. ¿Está bien? Ok. Me voy más hacia atrás y encontramos a las apófisis articulares. ¿Sí? Acá nos habla de la orientación. Hacia atrás, arriba y medial. ¿Sí? Y el de abajo al contrario. ¿Sí? Es hacia abajo, lateral, inferior, lateral. Eso es su dirección. ¿Ok? Más hacia atrás encontramos la lámina vertebral, más hacia atrás encontramos apófisis espinosa bitubercular. ¿Ok? Muy bien. Excelente. Paquete vástulo nervioso vertebral es el contenido del foramen vertebral. ¿Sí? El PBN vertebral está formado por arteria vertebral, vena vertebral y el plexo nervioso vertebral. ¿Ok? Está mal decir nervio vertebral, nada. Es un plexo nervioso. ¿Está bien? Ok. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Están entendiendo lo que les estoy explicando? ¿Sí? Muy bien. Vamos.
cervicales atípicas. Estamos diciendo que tenemos vértebras cervicales número 1, 2, 6 y 7. Son vértebras cervicales atípicas. ¿Por qué son atípicas? Porque van a tener características distintas a las vértebras cervicales típicas. Esto es la vértebra cervical número 1, denominada de Atlas. ¿Sí? ¿Por qué se le denomina Atlas? ¿Por qué se le denomina Atlas? Eso, sí, recuerden ustedes de mitología griega, ¿verdad? En donde Atlas, ¿quién fue? Fue un guerrero que perdió una batalla, y por perder una batalla fue condenado por Zeus ¿a qué? A sostener al mundo sobre la cabeza, ¿sí? Perdón, sobre la espalda. Si esta es la primera vértebra cervical, ¿qué vamos a tener por encima de la primera vértebra cervical? Toda la cabeza, ¿entienden? Entonces la cabeza va a estar representando lo que es el mundo, ¿ok? Y la primera vértebra cervical sería el atlas, ¿entienden? Por eso se denomina de atlas a la primera vértebra cervical, ¿está bien? Y es algo totalmente atípico con relación a las otras, ¿sí? ¿Ven cómo es? ¿Tiene un cuerpo? No, ¿verdad? Tiene cuerpo. Bien. ¿Apófisis espinosa? No. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que vamos a encontrarnos? ¿Cómo está formado? Aquí vamos a tener esto, ¿sí? ¿Qué forma tiene esto? ¿Sí? Esto es una visión superior, ¿sí? Estamos viendo desde arriba a esto, en donde esta región va a ser anterior y esta región va a ser la parte posterior, ¿sí? Esto, ¿cómo se denomina? De arco anterior del atlas, ¿sí? Arco anterior del atlas. Si hay un arco anterior, quiere decir que esto va a ser el arco posterior del atlas, ¿ok? Muy bien. Luego, a los lados van a tener esto. ¿Ven cómo es? Es como si fuera que fuese el cuerpo, pero no se llama de cuerpo, ¿sí? En vez de cuerpo, a esto nosotros le llamamos de masas laterales. Masas laterales, masas laterales, ¿ok? En conjunto. Y más lateral encontramos a lo que ya conocemos. ¿Cómo se llama esto? Apófisis transversa. Vuelvo a repetir. ¿Cuáles son las partes que yo voy a encontrar en la primera vértebra cervical? Arco anterior del atlas. Masas laterales, aquí tanto derecha como izquierda, y apófisis transversa. Muy bien. ¿Cuáles son los accidentes que vamos a tener aquí? ¿Sí? Fíjense. ¿Qué les parece que es este accidente? Un tubérculo, ¿verdad? Y acá también tenemos uno similar a esto, pero menos pronunciado. Otro tubérculo. ¿Cómo se va a llamar esto si está en la región anterior? Muy bien, ¿sí? Así como la compañera responde, bien específico. Tubérculo anterior del atlas, tubérculo posterior del atlas. ¿Entienden? Sean específicos en eso, ¿ok? Bien, entonces, aquí en la cara anterior del atlas, del arco anterior, vamos a encontrar este tubérculo llamado tubérculo anterior del atlas. Bien, luego tiene un borde superior que es este que estoy viendo, hay un borde inferior también, y aquí tenemos esto que estoy apuntando aquí. ¿Qué sería? ¿Qué sería esto? Miren, no, esperen. ¿Esto qué cara del arco es? Anterior. Esta cara, ¿qué cara es? Posterior, ¿verdad? En la cara posterior vamos a tener esto. En realidad no va a ser una apófisis. Vamos a ver si hay otra visión. Ahí está. Miren. Esto es la cara anterior. Y acá nosotros tenemos una cara posterior, ¿sí?
¿Qué hay acá? Acá hay una fosa, ¿sí? Una fosa. ¿Para qué va a servir esa fosa? Para que esto, que es de la vértebra cervical número 2, se aloje en esa fosa, ¿sí? Es más o menos así. Supongo que esto es la apófisis odontoide. Esta es la cara posterior del arco anterior del atlas. Y esto viene y queda así, ¿sí? Así es como va a funcionar. Para que esto sea para que nosotros podamos hacer el no, esa es la articulación, que vamos a hablar más adelante, ¿sí? Entonces, arco anterior del atlas, cara posterior. Esto sería la cara anterior en donde tenemos el tubérculo. Esto sería mi apófisis odontoides que tenemos en la vértebra cervical número 2. Y esto viene y se encaja aquí. Le deja aquí formando una fosa, ¿sí? Esto entonces sería la fosa odontoidea, ¿sí? ¿De dónde viene odontoidea? Porque supuestamente parece a un diente, ¿ok? Vuelvo a repetir. Cara anterior, tubérculo anterior del atlas. Cara posterior tenemos una fosa llamada fosa odontoidea. Odontoidea. ¿Está bien? Entonces va a venir a alojarse algo denominado de apófisis odontoide, que es de la vértebra cervical número 2. ¿Ok? Bueno, dos accidentes importantes entonces del arco anterior. Tubérculo anterior, fosa odontoide. Bien. Luego tenemos esto. ¿Cómo se llama esto? Masas laterales, ¿verdad? Masas laterales. Las masas laterales van a tener las mismas cantidades de caras que tienen los cuerpos de las vértebras típicas, que eran 6, ¿verdad? Va a tener una cara superior, va a tener entonces una cara inferior, va a tener una cara anterior, una cara posterior, lateral y medial, ¿sí? Van a ser 6 caras. En la cara superior, ¿qué están viendo ustedes acá? ¿Qué les parece que es eso? Es un accidente óseo, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué les parece? ¿Cómo se llama eso? A ver un poco. Es que pasa que este no es mi computadora y yo no puedo manejar bien acá. Necesito una base de cráneo. A ver si no podemos ver el otro lado. ¿Sí? Esto que están viendo es una carilla articular, ¿sí? Acá, en realidad, esto se llama de fosa glenoidea del atlas, ¿sí? O cavidad glenoidea del atlas. ¿Qué es lo que va a venir a alojarse aquí? El cráneo, muy bien, ¿sí? El cráneo. ¿Qué hueso del cráneo específicamente va a tener algo que tiene que alojarse aquí? ¿Qué hueso es el que se tiene que articular con esto? El occipital, muy bien, ¿sí? El occipital, que es este hueso, el hueso más posterior e inferior que vamos a tener, ¿sí? El hueso occipital tiene los cóndilos del occipital, ¿sí? Que tiene este formato, ¿sí? Y va a venir a alojarse aquí.
en amor, y eso se va a ver mejor. ¿Sí? Vamos a poder armar esa articulación que ocurre entre el occipital y el atlas. ¿Cómo se va a llamar la articulación que ocurre entre el hueso occipital y el atlas? ¿Cómo? Atlanto-occipital. ¿Sí? Articulación atlanto-occipital. Vuelvo a repetir. Esto sería la cara superior de la masa lateral, en donde encontramos esto. Se llama de cavidad glenoidea o carilla articular superior, donde se puede llamar. ¿Ok? ¿Qué se va a tomar aquí? El cóndilo del occipital. ¿Sí? Y ahí va a ocurrir lo que llamamos la articulación atlanto-occipital. ¿Sí? La articulación atlanto-occipital, ¿cuál es su movimiento? ¿Sí? Para hacer esto. Nosotros aquí tenemos dos movimientos. Para hacer esto y para hacer esto, ¿verdad? La articulación atlanto-occipital se encarga de realizar este movimiento. ¿Está bien? Del sí. Muy bien. Sí, el examen está difícil. No pasaron nada. ¿Ok? Así se usan esto. Bien. Y si hay una carilla articular superior, va a haber una carilla articular inferior también, ¿sí? Pero la carilla articular inferior no va a tener esta forma. ¿Qué les parece que es esto? Parece que alguien pisó eso, ¿verdad? Quedó como una suela de zapatos, se ve, ¿sí? La carilla articular superior tiene forma de suela de zapato. La carilla articular inferior es ovoidea, ¿sí? ¿Y con quién se tiene que articular la carilla articular inferior? Con la vértebra cervical número 2, con el axis. ¿Ok? Bien. Luego, aquí la cara medial tiene un accidente muy importante. ¿Qué les parece que es esto? Un tubérculo, ¿verdad? Un tubérculo. Miren, voy a mostrar una cosa. Bien. Acá va a venir la apófisis odontoide, ¿verdad? Y la apófisis odontoide, ¿sí? Acá está. Miren, esto es la apófisis odontoide. Bien, la apófisis odontoide no se va a quedar ahí suelta si es que nadie le sostiene, ¿sí? Tiene que haber un ligamento que le tiene que apoyar a la cara posterior del arco anterior. ¿Entienden? Y ese ligamento va desde este tubérculo a este tubérculo. ¿Sí? Ese ligamento se llama ligamento transverso. ¿Ok? ¿Entienden? Entonces, esto es la apófisis odontoidea. Aquí tenemos un ligamento llamado ligamento transverso que se extiende desde un tubérculo a otro tubérculo. ¿Cómo le denominamos a ese tubérculo? Tubérculo para ligamento transverso. Así es el nombre. ¿Entienden? Muy bien. Hasta ahora, entonces, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Qué es esto? Tubérculo anterior. Aquí ya está su nombre, ¿verdad? Fosa odontoide. ¿Sí? Todo esto se denomina de masa lateral. ¿Sí? Tenemos carilla articular superior o fosa glenoidea del atlas, ¿sí? O cavidad glenoidea del atlas. Solamente a la carilla articular superior le llamamos de cavidad glenoidea, la inferior no. ¿Ok? Luego aquí tenemos entonces esto que dijimos. Para el ligamento transverso. Tubérculo para el ligamento transverso. Bien. Todo esto, ¿cómo se denomina? Arco anterior del atlas. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ahora tenemos esto. ¿Cómo se llama esto? Que va a tener su raíz anterior, raíz posterior. Y acá tenemos solamente un tubérculo. ¿Ok? Es unitubercular. ¿Ok? Y acá tenemos la misma cosa. ¿Cómo se llama esto? Foramen. Foramen transverso. ¿Sí? Foramen transverso.
Nos vamos hacia atrás, ¿sí? Más hacia atrás, y vamos a encontrar a todo esto que denominamos de arco posterior. En el arco posterior ya mencionamos un accidente que vamos a encontrar aquí. ¿Cómo se llamaba aquí? Tubérculo posterior del atlas, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Algo importante. Miren, ahora voy a usar esta imagen. Acá. Miren algo. Miren, todo esto sería ¿qué cosa? Si está pasando por el foramen transverso, ¿qué sería eso? El foramen transverso, ¿verdad? Perdón, la arteria vertebral que está pasando por el foramen transverso. ¿Sí? Nosotros, esto sería el atlas, ¿verdad? El atlas también tiene un foramen transverso. ¿Entienden? Cuando llega aquí al nivel del foramen transverso del atlas, ¿qué hace esta arteria? Se dirige hacia adelante o hacia atrás. Hacia atrás, ¿sí? Se hace un poco posterior y discurre acá por lo que sería este arco posterior. Cuando discurre por esa parte del arco posterior, deja ella un surco denominado surco para la arteria vertebral. ¿Cómo? Acá no tenemos lámina, ¿sí? No tenemos lámina. Lo que vamos a encontrar es el arco posterior, en donde vamos a tener un surco llamado surco para la arteria vertebral. Fíjense, arteria vertebral en este caso del lado izquierdo, arteria vertebral del lado derecho. ¿Hasta dónde tienen que verse las arterias vertebrales? Ellas tienen que ingresar dentro de esto. ¿Qué es esto? El cráneo ya es esto, ¿sí? Esto ya es el interior del cráneo, ¿sí? Y miren lo que hizo. Arteria vertebral del lado izquierdo, arteria vertebral del lado derecho, vinieron ambos un poco posterior, dejaron el surco y subieron hacia arriba por este foramen. Foramen magno se llama eso, ¿sí? Un foramen magno, que es el foramen más grande que tenemos en la base del cráneo, ¿sí? Ingresan dentro del cráneo y se unen aquí formando esta arteria llamada arteria basilar, ¿sí? Arteria basilar, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar? A ver, aquí, miren, en esta imagen se ve también, ¿sí? Si se marca algo aquí, ¿sí? ¿Esto qué sería entonces? Surco para la arteria vertebral, ¿sí? Surco para la arteria vertebral. Acá nosotros vamos a ver también acá, miren, acá cómo se ve perfecto el surco para la arteria vertebral. Toda la arteria vertebral, ¿sí? ¿Qué otra cosa es su contenido? El primer nervio, ¿sí? No va. El primer nervio espinal también tiene que pasar por el surco para la arteria vertebral, porque allí nosotros no vamos a tener un foramen de conjunción. ¿Entienden? Porque ella no tiene lámina, ¿sí? No deja ese espacio que nosotros estamos diciendo. ¿Recuerdan? Ella no va a tener lámina, entonces por aquí él tiene que salir. ¿Ok? Bueno. ¿Qué más? Esta diapositiva es del doctor.
Muy bien, entonces, todos estos son incidentes que vamos a encontrar a nivel de la vértebra cervical número 1, ¿ok? Todo eso es arco anterior, tubérculo anterior, fosa odontoide. Masas laterales, en donde tenemos aquí la cavidad glenoidea que tiene forma de suela de zapato. En la cara inferior vamos a encontrar a la cabilla articular inferior, que es más redonda, es ovoidea, se le dice. ¿Sí? En la cara medial de la masa lateral vamos a tener estos dos tubérculos, ¿sí? Los tubérculos para el ligamento transverso, ¿sí? Que le va a sostener a nuestra apófisis odontoide. Bien. Luego tenemos aquí lateralmente apófisis transversa unituberculada, ¿sí? Y aquí tenemos esto, ¿sí? Por donde después la arteria va a venir aquí y deja un surco. Y acá vemos, miren, el primer nervio cervical que va a ser el primer nervio espinal que vamos a tener. ¿Entienden? A medida que van saliendo, dependiendo de la región, los nervios espinales llevan el nombre de la región. Nervios cervicales, acá, nervios torácicos, nervios lumbares, nervios sacros. ¿Entienden? Ok. Acá tenemos el arco posterior, en donde vamos a tener aquí un tubérculo, el tubérculo posterior del arco. ¿Ok? Bueno. Axis. ¿Sí? La vértebra cervical número 2 se denomina de axis. ¿A qué hora ustedes tienen su receso? ¿Ustedes tienen dos recesos? ¿O solo uno? Às vezes. Ok, bueno, entonces quiero saber cómo para controlar mi tiempo, ¿sí? Bien. Segunda vértebra cervical. Axis se llama eso. Miren, es esto. ¿Sí? ¿Por qué se llama axis? Axis viene de la palabra de latín. ¿Sí? De latín axis. ¿Qué significa axis en latín? Eje. ¿Qué es eje para ustedes? Eje. ¿Sí? Esto va a funcionar como un eje. ¿Sí? Cuando se articula con la primera vértebra cervical, ella va a articular, va a servir como un eje. ¿Sí? Esto va a ser su función. Esto es para la articulación, así, ¿verdad? Para articulación atlantoaxoidea. ¿Sí? La atlantoaxoidea, con el axis. Muy bien. Y esta articulación es el que nos permite hacer este movimiento. ¿Entienden? Entonces funciona como un eje. Bien. Fíjense aquí como la segunda vértebra cervical ya va apareciendo más o menos a lo que sería una típica. Casi la mitad posterior ya es como una típica. ¿Sí? ¿Ok? Y vamos a poner aquí. ¿Esto qué sería? Cuerpo, ¿sí? Cuerpo. En donde en su cara superior encontramos esta saliencia llamada de apófisis odontoidea, ¿sí? O diente del axis, también se puede llamar. ¿Ok? Bien. Luego me voy lateralmente y encuentro a esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Carilla articular superior. ¿Sí? Esa es la que tiene que entrar en contacto con la carilla inferior del atlas. ¿Ven? Miren, acá se encuentra tapada porque hay articulación. ¿Sí? Entonces, aquí yo estoy apuntando por la carilla articular superior que tiene que entrar en contacto con la carilla articular inferior del atlas. ¿Ok? Bueno, nos vamos un poco más lateral y encontramos a esto. ¿Qué es esto? Apófisis transversa.
¿sí? En donde vamos a encontrar las mismas cosas que estábamos diciendo ya de las típicas, ¿ok? Una raíz anterior, una raíz posterior, un tubérculo anterior, un tubérculo posterior, ¿sí? Y un foramen transverso, ¿sí? La misma cosa ya entonces acá. ¿Esto qué es? Pedículo, ¿sí? Ahí ya encontramos pedículo vertebral. Bien. Me voy más hacia atrás y encuentro lo que llamamos de lámina vertebral. Y aquí posteriormente ya encontramos a la apófisis espinosa. ¿Ok? Que ya tenemos aquí dos tubérculos incluso. ¿Ok? Bueno, y la cara inferior del cuerpo de la C2 ya tiene la misma característica de las vértebras típicas. ¿Por qué? Porque la tercera vértebra ya es una vértebra típica, ¿verdad? Y la tercera vértebra quiere decir que en la cara superior de su cuerpo ya vamos a tener apófisis funciforme. Por lo tanto, C2 ya tiene que tener su escotadura para la apófisis funciforme en la cara inferior de su cuerpo, ¿sí? Entonces casi la mitad del axis ya es como una típica, ¿sí? Va haciendo esa transición. A partir de la tercera vértebra ya se vuelve una vértebra típica. ¿Entienden? Ahora vamos a ver qué es. ¿Qué pasó acá? Miren, solo esto es la apófisis, perdón, la lámina, ¿sí? Este pequeño espacio nada más. ¿Sí? Esa es la lámina. Esa es la. Perdón, pedículo, sí, muy bien, pedículo, muy bien. Esto es el pedículo, ¿ok? Esto no es el pedículo. La lámina es esta, la lámina. Ahí. Estamos hablando, miren, acá hay una carilla articular incluso que encontramos porque ellas tienen que alojarse en la fosa odontoidea, ¿sí? Aquí. Ok, prácticamente eso. Sexta vértebra cervical. ¿Por qué es importante? O sea, ¿por qué es atípica? Tiene todas las características de una vértebra cervical típica, a excepción de una cosa, ¿sí? ¿Cómo se llama esto? El tubérculo anterior de la apófisis transversa de la sexta vértebra cervical es muy prominente, ¿sí? A ese tubérculo se le llama tubérculo carotídeo, ¿sí? O tubérculo de Chapsainak se le llama, ¿sí? Se dice que este tubérculo nosotros, principalmente en las personas más delgadas, podemos sentir por debajo de la piel, ¿ok? Y nosotros podemos comprimir a la arteria carótida común sobre la sexta vértebra por culpa de eso, porque acá hay un tubérculo anterior muy prominente. ¿Por qué le llamamos de carotídeo? Porque se relaciona con la arteria carótida común. ¿Entienden? Entonces, ¿por qué la sexta vértebra cervical es una vértebra típica? Solamente por la prominencia que va a tener el tubérculo anterior de la C6. ¿Entienden? Denominamos de tubérculo carotídeo o tubérculo de Chapsainak. ¿Está bien? Acá está. La arteria carótida común se puede comprimir a ese nivel. ¿Sí? La vértebra cervical también, la número 6, tiene interés topográfico, ¿sí? Existen varias estructuras que vienen desde la parte superior y terminan a nivel de C6. Y existen estructuras que vienen
debajo de C6 hacia el tórax. Aquí vamos a ver algunas. Miren, esto sería C3 y esto sería, no, esto es el ilioide, perdón, y esto es la vértebra cervical número 6. Esto es la laringe, ¿sí? La laringe, ¿sí? Esto sería la terminación de la laringe. Por debajo del C6 aproximadamente ya tenemos lo que llamamos de tráquea. ¿Se recuerdan ustedes? La tráquea en dónde inicia? De C6 hasta dónde va la tráquea? Hasta T4. ¿Entienden? ¿Qué otra cosa? Miren acá las relaciones que hay con C6. Termina la faringe, comienza el esófago, termina la laringe, comienza la tráquea. Y esto me olvidé de mencionar. Nosotros vamos a tener, todas las vértebras cervicales pueden tener el foramen transverso, ¿sí? ¿Qué dijimos que alojaba el foramen transverso? El FBN vertebral, formado por la arteria vertebral, por las venas vertebrales y el plexo nervioso vertebral. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que sucede también a nivel de C6? Vamos a suponer que esto es la arteria, ¿sí? Pues la arteria, ¿sí? Esto es la vena. Y aquí vamos a diseñar, acá en realidad dos venas que necesitamos. ¿Sí? Y también tenemos que tener aquí acompañado lo que sería el plexo, ¿sí? El plexo vertebral, ¿sí? El que está en rojo, arteria vertebral. El que está en azul, venas vertebrales. Y lo que está en negro sería mi plexo nervioso. Ahora, ¿qué voy a hacer? C7, después vamos a tener C6, bueno, C5 y así sube hasta C1, ¿verdad? Miren lo que yo dibujé acá. ¿A qué nivel yo voy a encontrarle a la vértebra cervical? Perdón, a la vértebra vertebral. En la C6. ¿Sí? Quiere decir que C7 no va a alojar a la arteria vertebral. ¿Sí? Nosotros en el foramen transverso de la séptima vértebra cervical no vamos a encontrarle a la arteria vertebral. ¿Sí? En donde ella recién ingresa a partir de la sexta vértebra cervical. Ahí recién ella ingresa dentro del foramen vertebral. ¿Entienden? Entonces eso es importante. Miren, C6, la arteria vertebral, allí ingresa al foramen transverso. ¿Está bien? ¿Entendieron eso? Y en la C7 sí vamos a tener esto. ¿Sí? Las venas vertebrales y también vamos a tener al plexo nervioso. ¿Ok? Agujero transverso es la misma cosa. Lo mismo. Agujero o foramen es la misma cosa. ¿Okay? Muy bien, entonces es así. ¿Entendieron esto? En el día del examen, ¿cómo usted van a relacionar? ¿Sí? Por más que la arteria vertebral, ¿alguien sabe decirme de dónde nace la arteria vertebral? Por si acaso ya escucharon. ¿No? Ella nace de la arteria subclavia. ¿Sí? Miren, esto que estoy apuntando, ¿qué es? ¿Ah? Muy bien, esto es el tronco arterial brachiocefálico. ¿Sí? Y esto, la arteria carótida común derecha. Esto, la arteria subclavia derecha. Muy bien. Miren aquí. Esto es la arteria vertebral. ¿Sí?
que asciende así y a partir de C6 entra dentro del foramen transverso. ¿Sí? En C6 entonces ella se va a alojar en su foramen transverso. ¿De dónde nace la arteria vertebral? De la arteria subclavia. Tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Acá vemos el lado izquierdo. ¿Miren? Esta es la arteria vertebral que a nivel de C6 ingresa así y se aloja también junto con los otros contenidos del foramen vertebral. ¿Entienden? Ok. Entonces en el examen son preguntas siempre. No sé, un falso verdadero puede ser. En el foramen transverso de la C7 encontramos arteria vertebral, vena vertebral, plexo nervioso vertebral. ¿Falso o verdadero? Falso. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces es así. ¿Y cómo yo me recuerdo para relacionar? ¿Sí? ¿Cómo yo me recuerdo para relacionar que a partir de C6 recién voy a tener a la arteria con ese tubérculo? ¿Cómo se llama el tubérculo? Tubérculo carotídeo. ¿Qué es la carótida? Una arteria. Entonces yo relaciono, por más que nos sale de la arteria vertebral, entonces yo relaciono. Si en C6 tengo una arteria, un tubérculo que está muy relacionado con una gran arteria, a partir de ahí voy a tener la arteria vertebral también. ¿Sí? Eso les va a servir para recordar. ¿Entienden? Bueno. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Están entendiendo lo que les explico? ¿Sí? Bueno. C7 va a tener también todas las características que posee una vértebra cervical típica. Todas. A excepción de algo aquí. ¿Cómo se llama esto? Sí, es la apófisis espinosa. La apófisis espinosa de la vértebra cervical número 6 es muy prominente. ¿Sí? De tan prominente que esa es lo que nosotros podemos sentir aquí, por detrás. ¿Sí? Acá. La última vértebra cervical es la que nosotros conseguimos sentir. ¿Ok? Y es una vértebra de transición. ¿Sí? Termina C7, inicia T1. ¿Sí? Puede o no tener esto. Esas son sus características. Después tiene la misma cosa. Tiene apófisis unciforme, escotadura para la apófisis unciforme, tiene lámina, tiene esto, tiene aquello. La misma cosa que las vértebras cervicales típicas. ¿Entienden? Ahí está. Y esto es unituberculada. ¿Sí? Ella ya no va a tener dos tubérculos en su apófisis transversa. Dos características que tenemos que recordar entonces de C7 es que vértebra prominente. ¿Por qué? Porque su apófisis espinosa es muy prolongada. ¿Sí? Y en su apófisis espinosa solo encontramos un tubérculo. Ella es una apófisis espinosa unituberculada. ¿Bien? Acá está, ¿bien? No da paso a la arteria vertebral. ¿Qué tenemos aquí? Venas y arterias. Y oídos. Vamos a terminar con hueso y vamos a tomar un receso. Hueso y oídos. ¿Sí? El hueso y oídos es un hueso que también encontramos a nivel del cuello. ¿Ok? Es un hueso impar, es un hueso simétrico y es un hueso mediano. Impar no tenemos otro más que uno. ¿Sí? Mediano, ¿por qué? Porque está bien aquí en el eje mediano del cuerpo. ¿Sí? Y es simétrico, porque si yo corto en el medio, el 50% del lado derecho va a ser idéntico al lado izquierdo. ¿Entienden? Y es esto. Miren, este pequeño hueso es un hueso que no se articula con ningún otro hueso. Ella va a servir para inserciones musculares e inserción de ligamentos. ¿Entienden?
Este hueso es el hueso yoides, es un hueso anterior del cuello. ¿Ok? Acá es impar, es mediano y es simétrico. No se articula con ningún otro hueso. Da inserción a varios músculos, ¿sí? Y a ligamentos también. ¿Ok? Y acá están sus partes. Cuerpo, ¿sí? Hasta menor, hasta mayor. ¿Ok? Bien, acá le vamos a cerrar. ¿Ven estas líneas? ¿Sí? Estas líneas. Hay una línea aquí vertical y otra que es horizontal. En el punto de encuentro ellos forman este tubérculo llamado de tubérculo hioideo. ¿Sí? Tubérculo hioideo. Esto es astas menores y esto es astas mayores. ¿Sí? Y fíjense que si corto acá, 50% la misma cosa que de la otra. ¿Entienden? Muy bien. Ahí está el tubérculo hioideo, hasta menor, hasta mayor. Muy bien. ¿Hasta qué hora ustedes tienen clases? 12:30. Hasta las 11:30. Una meia de meia. Não, é 11h30. É 11h30, porque a gente adiantou a aula e a sexta mais cedo. Eu acho que não. O horário é melhor. O horário tá meio. Mas o horário começava às 7h30. Começava às 8h. Bueno, Mas tá bom. Começava às 7h30. presten atención, ¿sí? ¿Quieren seguir o quieren tomar un receso? Sí. Bueno, otra vez, no sé cuánto suele dar el doctor. 20. Sí, pues 20.